Supongo que se me oye. Buenos días. Gracias, sobre todo, gracias Ricard, gracias a la organización por invitarme. Gracias a todos por salir de vuestras oficinas. Sé lo difícil que es salir del correo y dejar los tiempos de oficina para asistir al 6º Congreso Nacional de ITSMF en colaboración con ISACA para hablar de una disciplina que yo creo que ya tiene varias décadas de historia. Creo que nadie en la sala le sorprende que yo vaya a decir en los próximos 38 o 41 minutos que hay que medir el desempeño. Hemos escuchado y escucharemos a lo largo de hoy, pero ayer también, excelentes noticias en cuanto a medición de niveles de servicio. De hecho, todo el Congreso gira alrededor de ello. Pero cuando me propuso Ricard presentar, creo que merecía hablar de métricas e indicadores para un gobierno corporativo eficiente. No pone eficaz, pone eficiente. Alrededor de la séptima diapositiva hablaré de la diferencia, que parece semántica pero no lo es, entre eficacia y eficiencia. Y creo que ha llegado el momento ya no solo en ser eficaces, hacer las cosas bien, sino hacerlas correctamente. Y creo que la disciplina de métricas e indicadores en un mundo de gestión del servicio, orientación, hemos escuchado fantásticas sesiones en orientación a valor, orientación al cliente, y voy a intentar cubrirlo. Ricard me ha presentado, y por supuesto esta sesión, este soy yo, esa de abajo es mi compañía, cae como un yunque, pum, porque es un peñazo, con lo cual os ahorro y me vais a permitir que lo ponga así en grisáceo. No es tan importante, pertenezco, sí que creo que algunas de mis certificaciones me permiten hablar del ámbito de seguridad, pero mezclado con gobierno. Por ahí está Six Sigma, que es eminentemente una práctica estadística, y si de algo hablan las métricas es de números, estadística, eliminación de errores, evitar que vuelva a pasar lo que no debería haber pasado, con lo cual les ahorro el currículum, pero sí que es verdad que orgullosísimo de todo lo que hago para el capítulo de Barcelona de ISACA, también a nivel internacional y por supuesto en conferencias como esta. Les ahorro esta slide, pero esta es tremendamente interesante y la verdad que podría dar fin a toda mi presentación, porque hay 28 palabras, están apareciendo 28 palabras que necesariamente deberían empezar 28 fantásticas conversaciones cuando vuelvan mañana o esta tarde a sus trabajos. Porque si de algo habla gobierno corporativo, y definiremos gobierno, creo que en la siguiente slide, hablamos de eficiencia, hablamos de gobierno, de confianza, de confiabilidad, de indicadores, de datos, si son posibles en tiempo real. Hablamos de alineamiento. De hecho, el título o el lema de este congreso es integrándonos con el negocio. Después pretenderé ser disruptivo, si me lo permiten, para darles alguna idea que vuelvan a sus casas y a sus trabajos, entre la diferencia entre, de nuevo, parece semántica, pero no lo es, entre alineamiento y sincronización. Donde la variable tiempo, no la variable dirección, la variable tiempo, como en las películas, ¿verdad? Sincronicemos los relojes, es fundamental. 28 palabras: efectividad, eficiencia, normalizar, mejora continua. Por supuesto tenemos acrónimos, KGIs, Key Goals Indicators. Hacia el final de la tercera parte de la sesión me escucharán hablar de KPIs y KGIs, factores críticos de éxito. Con lo cual, ya digo, daría para horas y escasamente me quedan 35 minutos en este momento. Pero creo que merece esta mi tercera slide de la presentación muchos diálogos, ya digo, 28 conversaciones o un múltiplo de ellas. Si quieren, no hagan 28 conversaciones, únanlas, algunas de ellas objetivos de negocio, alineamiento estratégico, la diferencia entre estrategia y táctica, y todo eso muy comprimido. Voy a intentar cubrirlo seguidamente. He tenido la fortuna en estas horas que llevo en el Congreso de escuchar la palabra inventar. La busqué en el diccionario esta mañana, pronto por la mañana, de hecho esta no estaba en el slide deck original. Inventar tiene sinónimos tan interesantes como crear, como definir, como, digamos, definir, tiene un concepto de creación importante, es decir, de la nada o de algo que había. De hecho, la siguiente slide habla de reinventar, no habla de evolución, hablaré de reevolución, con lo cual me apetecía, busqué esta foto, porque si de algo esperan, el negocio espera, y es que a pesar de las previsiones de dureza económica mundial, de dureza extrema de salud económica mundial, el negocio continúa esperando de TI liderazgo. Es interesante. Y aparte lo que pone ahí es que además espera competencias financieras sólidas. ¿Y saben por qué financieras? Porque mi consejero delegado, de lo que entiende, no entiende mucho de seguridad, ya se lo digo, no entiende mucho de gobierno, entiende del balance. Entiende del balance porque mi consejero delegado va a la Junta de Accionistas y ahí le piden rentabilidad. Con lo cual, desde TI, desde gobierno, desde seguridad, desde auditoría, desde legal, desde allí en el departamento en el que trabajen,
esperan liderazgo de TI de que demuestren competencias financieras sólidas, integrándonos con el negocio, ¿verdad? Se llama, Ricard, el lema del Congreso, y es que al final es el negocio lo que importa. Al final, el mandato corporativo, me guste o no, no viene de TI, no sale de mi departamento de seguridad, la nueva tarjeta de puntos que vamos a crear para la compañía, ni la fusión o adquisición del siguiente banco que vamos a hacer. No nos dedicamos a eso, son ejemplos, por supuesto. No va a nacer de, los abogados han pensado que, o el departamento de TI, ¿sabes qué? Los de auditoría creen que sería fantástico. No, viene del negocio, con lo cual esperan competencias financieras sólidas y sobre todo que se pueda demostrar valor tangible. Y ha llegado el momento, y de ahí la diferencia entre efectividad y eficiencia, en demostrar valor tangible es dinero, profitability, rentabilidad. Mi consejero delegado espera que diga que la fantástica herramienta anti-spam que compré, o el fantástico servicio en la nube que adquirí, o lo que sea, cómo lo traduce a, o para ser más rápido, o para ser más ágil, o para ser más seguro, de tal manera que puede ir a la Junta de Accionistas y en el informe de responsabilidad social corporativa, el informe anual, pueda decir que mi compañía es más segura, más rápida, más ágil, o resulta que me integro con los socios de negocio de manera mucho más efectiva. Competencias financieras sólidas y valor tangible. Yo soy catalán, supongo que con esto se entiende además que al final es dinero, al final nos guste o no, salvo que trabajen en una ONG, por supuesto, el resto es rentabilidad. Hay variables intangibles, por supuesto, respeto, crecimiento, desarrollo profesional, evolución humana, por supuestísimo, pero en la parte tangible, no lo duden, el balance de pérdidas y ganancias demuestra al final el símbolo del euro. Y creo que ha llegado el momento que desde TI, repito, insisto, auditoría, gobierno, allí donde trabaje, legal, yo creo que por una parte, el negocio se merece y nosotros estamos obligados, por lo menos yo lo tengo como una obligación no solo contractual, porque mi contrato lo dice, sino además moral, para que mi compañía eleve, supere, mejore, etcétera. Y es interesante, tuve la oportunidad de asistir a un CEO Update de un analista muy reconocido que decía que las organizaciones de TI que asuman ese reto, que entiendan que tiene que aportar valor tangible, que tienen que alinearse o sincronizarse, lo veremos en un momento, con el negocio, van a poder desarrollar, van a tener la oportunidad de desarrollar, curioso, un nuevo tipo de organización. ¡Wow! Acabo de hablar hace un minuto de revolución. No se trata de dejar de hacer zapatos, si hacen ustedes zapatos, no se trata de dejar de hacer coches, mantengamos el core business, pero de una manera nueva. Y sin duda, aunque esta no es mi sesión, pero Ricard me presentaba como que algo parece que sé de la nube, sin duda la nube de alguna manera también redefine. Y si no es la nube, será outsourcing. Y si no, crowdsourcing, llámenle como quiera, pero las organizaciones que entiendan ese cambio y que estén dispuestas a no solo ser un departamento en el -3 que tiene luces y cables en el CPD, sino que yo quiero aportar, tengo conocimientos financieros sólidos, entiendo que al final existimos por un fin, que es la rentabilidad, y que quieran mostrar valor tangible para el negocio, podrán desarrollar un nuevo tipo de organización. Me parece instrumental. Por otra parte, la pasiva de esa frase es que aquellas organizaciones que no estén a la altura, bueno, decía este analista que tienen un futuro tenebroso, que me parecía curioso el objetivo. Con lo cual, vuelvo a sacar otra foto de invent, de reinventar. Fíjense, la anterior slide, perdonen, la necesidad de TI de reinventarse, redefinir, aprovechar lo bueno que ya tengan y si quieren, igual que hace mi hija cuando se apunta a las cosas, yo a veces también lo hago, lo reconozco, tanto iPhone y todo, me sigo apuntando a veces cosas en la mano, pues si tienen que apuntarse una idea para llevarse hoy a sus trabajos por la tarde o mañana, reinventar, inventar, aprovechen lo que tienen. Hemos escuchado fantásticas sesiones en reorientación al servicio, modelos de aportación de valor, pues inventen, reinventen lo que tengan y aprovechen lo que tengan. Vayamos a ello. Para tener un gobierno corporativo, se titula, o parte del título de esta sesión hablaba para un gobierno corporativo eficiente, ¿verdad? Yo soy un tío muy básico, por lo menos mi mujer dice eso, la definición de gobierno corporativo, existen muchas, pero la que yo tengo en la cabeza incluye 4 pilares fundamentales, y permítanme que lo comparta con ustedes. 4. Gobierno corporativo es las acciones que tiene que tomar la dirección ejecutiva o el nivel, la dirección o management ejecutivo para 4 cosas. Aportar visión estratégica, garantizar que los objetivos se consiguen, estrategia y táctica, ¿de acuerdo? Aportar visión estratégica hacia dónde vamos, garantizando que los objetivos trimestrales, anuales, por quarter, díganlo ustedes, pero que los objetivos en el campo de juego, en la táctica, se consiguen, garantizando que los riesgos están minimizados, aparece el área de seguridad, garantizando que los riesgos corporativos, no he dicho riesgos tecnológicos, se minimizan,
y estando seguros o intentando maximizar el uso responsable de los recursos. Es fantástico. 4 disciplinas. Acabamos no de redefinir, perdónenme, pero de reutilizar lo que Isaka le llama COVID y que en ITIL se menciona: Resource Management, gestión de los recursos de manera responsable; Risk Management, gestión de los riesgos, repito, no tecnológicos sino corporativos, gestión de riesgos; Performance Measurement, es decir, medición del rendimiento, del desempeño, con los objetivos se consiguen; y Strategic Value, Value Delivered. Entonces, son las 4 grandes disciplinas. El gobierno corporativo se resume así: aportar dirección estratégica, que los objetivos se consiguen, garantizando que los riesgos se minimizan, se mitigan, se reducen, y haciendo un uso responsable de los recursos. Ese es el gobierno corporativo. Pero ¿cómo llegamos, después de aprenderme la definición de memoria, y cómo llegamos a eso? Midiendo, sabiendo cómo lo estoy haciendo. No sé si estarán de acuerdo o no, ahora aparecerán unas frases de gente muy interesante que ha existido, algunos están muertos, y que decían que si no mides no puedes saber cómo mejorar. Y creo que eso, todos es de sentido común. Tengo que saber cuál es mi foto para saber cuál es el siguiente. Llámenle gap analysis, llámenle foto de ahora y hacia dónde quiero ir, llámenle la lista de lo que soy y de lo que quiero ser. Llámenle como quieran, pero si no lo medimos, y de eso va esta sesión, no somos capaces de ello. Permítanme un segundo, efectivamente. Para gobierno corporativo, y creo que en esta primera parte de la presentación, que aún no he empezado a hablar de métricas, me parecía también honesto compartir con ustedes, y confío que después, o quizás en el break, que haya debate. Corríjanme si me equivoco, ahora o después, cualquier proyecto empresarial, ni siquiera de TI, si quieren cogerlo de TI, cojan esa carta, pero cualquier proyecto empresarial que sus compañías hacen, cae en una o en una combinación de estas 4 disciplinas. Todo lo que hacen sus compañías, lo hace por: Ramsés, quiero gestionar el riesgo mejor; Ramsés, quiero gestionar el coste mejor; Ramsés, quiero mejorar el servicio, interno o externo, decidanlo ustedes. Hemos oído hablar, insisto, a grandes colegas en Service Management, etcétera. Podría ser servicio hacia afuera o servicio hacia mis usuarios internos, o para alinear. Repito que después me cargaré este verbo con su permiso, pero alinear, todavía dejémoslo así, las inversiones de TI. Todo lo que se hace. Si es la nube, ¿qué pasa? Que la nube mejora el servicio, soy más rápido, soy más ágil, puedo aprovisionar, perfecto. Un proyecto de seguridad, entiendo que me gestiona el riesgo, quizás no tanto me gestiona el coste, pero probablemente me mejore el servicio porque tengo partners de negocio con un certificado digital, o cojan cualquiera. Ya digo, me parecía, yo le llamo imperativos de negocio, o tengo un colega que les llama mandatos corporativos. Todo lo que yo hago en mi compañía pertenece a uno o una combinación de, o a los 4, o a una combinación de esos 4 cubos, si quieren, o esas 4 bolsas en las cuales son los mandatos corporativos. Y piénsenlo, porque me parece que, si no lo hacían hasta ahora, al final, yo a mi consejero delegado, cuando viene y me pregunta: Ramsés, tenemos que hacer esto porque he ido a una conferencia de ITSMF y me han dicho que, mi trabajo, entre otros, es preguntar por qué. ¿Qué buscamos con esto? Además de que te lo han vendido bien y conoces a alguien que además te ha dicho que hay que estar en la nube o hay que hacer el outsourcing, o ahora resulta que... ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Preguntas básicas. Vuelvan a preguntar, ya digo, vuelvo al tío básico que soy, es ¿qué, quién, cuándo, cómo y por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué buscamos con ello? ¿Qué reducción buscamos? Hagamos las cosas bien y volvamos a preguntarnos, por lo menos, insisto, esa es mi tarea, o la que yo creo que es mi tarea: ¿por qué imperativo de negocio, por qué mandato corporativo nos debemos mover? Y me he permitido para ello, para seguir preguntándonos adecuadamente, utilizar el cubo de COVID. Esto es el cubo de COVID 4.1, la versión 5 que tengo el honor de participar escribiéndola aparecerá a mediados del 2012, quizás en el primer cuarto de 2012, pero por ahora seguimos teniendo COVID 4.1, que además de hablar de personas, procesos y tecnología, y ustedes que saben ITIL lo conocen probablemente incluso mejor que yo, de los recursos, aplicaciones, etcétera. Me gusta especialmente la cara superior del cubo de COVID, porque la cara superior del cubo de COVID habla de 7 criterios de la información. Síganme, por favor, de izquierda a derecha, los 2 primeros, y he prometido que hablaría de efectividad o eficiencia. Ser efectivo empieza a no ser difícil. Ser efectivo en seguridad o en auditoría, porque ser efectivo no es difícil, me refiero. ¿Por qué? Porque ser efectivo es hacer las cosas correctas. Punto. No importa cuándo, no hay variable tiempo. Cojan un service desk, que probablemente lo conocen ustedes perfectamente. Independientemente de cuándo solucione la incidencia, si la tengo solucionada, yo como service desker o helpdesker o operador, yo lo he hecho, he sido efectivo, hice lo correcto, solucionado está.
El problema es la eficiencia. La diferencia entre efectividad y eficiencia es que efectivo, insisto, es hacer las cosas correctas, punto. En cuanto aparece el adverbio, es eficiencia, es hacer las cosas correctas correctamente. En cuanto aparece el adverbio lo cambia todo, porque correctamente implica el precio adecuado, en la dirección adecuada, en el modelo adecuado me refiero, podría o no podría no ser la nube, podría ser externalizado frente a internalizado, con lo cual la diferencia entre efectividad y eficiencia no es solo semántica, lo es, pero es hacer las cosas correctas correctamente. Esto en inglés se entiende perfectamente, the right things rightly. En cuanto aparece el adverbio lo cambia todo. Y me parece que en seguridad especialmente, probablemente también en gobierno, pero en seguridad hemos pasado épocas en las que hacer las cosas correctas, parar los virus, no es difícil, casi todos los virus, los antivirus, perdón, tienen un 99,99 de detección y no sé qué, no sé cuánto. El problema es cuándo. Que lo paran probablemente sí, o cuándo se despliega la firma adecuada, o cuándo detectamos ese ataque. Si lo detectamos 15 días después, o una gestión de logs, o un fraude, detectarlo lo detectamos, pero si ya ocurrió, pues yo creo que no es el momento de ayudar. Se me ocurre la frase de, el momento de ayudar es antes de que ocurra. El momento que mi compañía espera que yo le ayude es antes de que pase lo malo. Cuando haya pasado, pues ya haremos toda la mitigación adecuada para que no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Con los controles preventivos, detectivos y correctivos. Pero hasta entonces ellos esperan que yo ayude. Con lo cual, efectividad y eficiencia. Permítanme que avance. Los tres de en medio, o mucho me equivoco, todos lo conocen, ¿verdad? Con la famosa CIA en inglés, confidencialidad, integridad y disponibilidad, que no porque se las conozca sobradamente. Para mí sí, pero para los clientes con los que tengo el orgullo de tratar tienen la misma importancia. Porque, ¿cuántas conversaciones de integridad tienen ustedes con sus clientes, con sus jefes? De integridad. Porque la de disponibilidad, todo el mundo lo entiende. Al final ponemos otro CPD o ponemos unos sistemas de alimentación ininterrumpida y que esté disponible, ¿no? Pues lo mismo, pues mientras esté disponible está bien. O sea, con lo cual creo que incluso los tres de en medio son hermanos y son la famosa tríada, ya digo, confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero ni la conversación es igual de fluida, de intensa, de profunda, frente a, ya digo, conversaciones de confidencialidad. En un mundo de Wikileaks, en un mundo sin secretos, ¿cuántas veces hablan ustedes realmente en profundidad de confidencialidad? Repito, o de integridad, de inmutabilidad. Inmutabilidad del dato, porque como me llame un juez a declarar, el juez que por supuesto no entiende nada de tecnología, digo, de lo otro supongo que entiende mucho, pero de tecnología les puedo garantizar que no entiende nada. Le tengo que decir que la prueba no está contaminada, que es íntegra, que nadie ha tocado en plan CSI. ¿Saben aquello de la prueba contaminada? De que nadie ha tocado la prueba, que al fin y al cabo probablemente le pueda dar un log, o le pueda dar un evento, o le pueda dar un... Que el abogado de la otra parte es listo, se me irá porque me dirá, oye, ¿y cómo sabe el juez que nadie ha tocado? Pues si estás trayendo un disquete, ¿vale? O estás, ya no, supongo, ¿no? Estás trayendo un USB o estás trayendo un disco duro, ese tipo de cosas. Con lo cual, las conversaciones de integridad me parece que son interesantes, disponibilidad. La sexta que ven ahí, bueno, huelga decirlo, compliance, ¿verdad? Conformidad legal, cumplimiento normativo. No voy a profundizar en ello, pero sí voy a profundizar en la séptima, que es la confiabilidad. La confiabilidad es una variable subjetiva, la confiabilidad es mía como individuo. Yo confío o no confío en los sistemas, en este caso de Quest, de mi compañía, a pesar de que el CIO me ha dicho que son íntegros, que son efectivos, que son eficientes, que están disponibles siempre, que. Es a mi juicio como individuo, o en este caso como profesional, en el que yo creo, que confío o no confío, entrego o no entrego mi confianza, reliability, confiabilidad. Es el hecho de entregar la confianza o no entregarla a un tercero. Me parece interesante porque, de nuevo, entre efectividad y eficiencia, y en un mundo que si no medimos va a ser muy difícil que alguien me convenza de que le entregue mi confianza, en el concepto de confiabilidad me parece tremendamente interesante. El cubo de COVID da para horas, que no tengo para hablar, pero sí que quería compartir con ustedes los 7 criterios de la información y especialmente los juegos a veces que parecen de palabras, pero confío haberles convencido que no lo son, entre algunas de esas palabras y las conversaciones necesarias que hay que tener. Para mi segunda parte de la presentación, por supuesto, hablaremos de métricas y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Hace 450 años el señor Galileo Galilei dijo que mide lo que es medible y haz medible, yo le diría, señor Galilei, intenta hacer medible lo que no lo sea. Pero mide lo que sea medible, centra tus esfuerzos en medir lo que es medible e intenta, lo que pasa es que he querido ser escrupuloso con la cita, pero yo ahí pondría un e intenta, porque no siempre se va a poder, intenta hacer medible lo que no lo sea.
William Thomson, también conocido como Lord Kelvin, unos 100 años atrás, dijo que si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo. Como esta frase hay muchas derivadas, pero no porque haya muchas dejan de tener sentido. Si no puedes mejorarlo, no puedes controlarlo, no puedes mejorar lo que no conoces. Que de hecho una derivada, 25 años, de Marco dijo que no puedes controlar lo que no puedes medir. No se puede controlar si no sabemos dónde estamos, si no sabemos las variables, si no sabemos, y en eso Six Sigma es brillante, si no sabemos qué impacta en el resultado de una fórmula química, que creo que se entiende perfectamente, ¿cómo vamos a cambiar? Si no sabemos qué variables impactan en un resultado, en un outcome, y eso puede pasar a aquellos en la sala que trabajen en temas industriales, se entienden perfectamente, son procesos. Esto los japoneses, los que hacen coches, lo entienden perfectamente. Le llaman Kaizen, proceso de mejora continua, y hay muchos al respecto, pero no puedes controlar lo que no puedes medir. Y TI no es diferente. Y aquellos de la sala que piensen que no, pero yo estoy en el mundo de los servicios, y los servicios son diferentes, porque entra el factor humano, pongamos en la ecuación el factor humano. Pongamos en la ecuación quién en qué momento da ese resultado, porque probablemente yo haciendo servicios sea mejor o peor que un compañero mío. En el tiempo, probablemente en primavera, pues sea peor que lo sea en invierno. Ya sé que es más difícil hacerlo que decirlo, pero no por ello, no porque sea difícil, no debemos pensar en se trata de medir. La última especialmente me gusta mucho porque habla de reinventar, porque habla de intentarlo, porque habla de que el viaje es lo bueno. Se la leo para aquellos que no lo lean del final de la sala. Incluso si no está claro cómo vamos a medir una variable, un atributo, simplemente el hecho de proponer esas medidas abrirá un debate que nos va a llevar a una comprensión mayor del tema. Es genial, habla de comunicación, habla de conversación. He dicho medir una variable, da igual, hablar con el negocio. Oye, ¿a ti qué te interesa que yo como TI te aporte? Simplemente el hecho de que nos sentemos a entender ¿para ti qué es importante? Porque para mí siguen siendo firewall, siguen siendo estructuras, siguen siendo red, sigue siendo... Ese es mi mundo, erróneo por otra parte. Es mi mundo, pero si lo veo como un silo, sigo siendo el tío del -3 que tiene unos ordenadores con unas luces y unos cables. Entonces, simplemente proponer tales medidas, sentarnos a comentar, facilitará una mayor comprensión, bueno, del problema o de la necesidad, más que del problema, que me gustaría medirlo. Con lo cual, efectivamente, me gusta esa transición, se llama anagrama la transición, chulísima, se la vuelvo a enseñar, que me encanta, miren, es que es chulísima, chulísima. Bien, anagrama, sistema de medición del rendimiento, fíjense por las palabras en negrita, no habla de aplicaciones, no habla de tal, habla de herramientas diseñadas para facilitar la toma de decisiones. Un buen programa de métricas, un framework de métricas, habla de herramientas diseñadas para la toma de decisiones y mejorar el rendimiento y la responsabilidad de la decisión cuando se presentan los hechos de manera adecuada a través de la recolección, análisis y reporting. Fíjense que están negritas esas 3 fases, algunos autores hablan de 4 fases, las voy a mencionar, pero creo que una está embebida en la otra. Recolección, almacenamiento, el storage de esa evidencia o de esa métrica, de esa medida, análisis y reporting. Pueden coger 3 o en la segunda posición pueden poner recolección, almacenamiento íntegro e inmutable. Íntegro e inmutable si tengo que presentar evidencia, análisis y reporting de los datos relativos al desempeño empresarial. Simplemente viene a decir este comentario de que debemos orientarlas al valor, debemos alinearlas a negocio. Pondré al final de la presentación, y por eso quiero llegar rápidamente a ello, casos reales de cómo unir tecnología a pasta. Pasta. ¿Qué pasa si se cae el sistema? Si se cae el sistema, no se cae el sistema. No se cae el sistema, se cae el negocio. Si se cae la base de datos, resulta que no puedo emitir billetes, no salen los camiones. Eso es lo que pasa si se cae la base de datos, que no salen los camiones hoy. Ese es el problema. Yo creo que esa es la gran promesa. Con lo cual, aunque soy un optimista recalcitrante, vuelvo a mencionar a los niños, que en esto son fantásticos. Yo creo que no hay que hacer mucho más, por eso pienso en lo de reinventar. Los niños, el dibujo está hecho, solo hay que unir los puntos. Probablemente si miran dentro de sus corporaciones, ya lo hacen de una u otra manera, pero no hemos orquestado, no hemos unido los puntos para hacer un buen programa de métricas. No, a lo mejor, algunos sí, algunos no, pero no nos hemos sentado pretendiendo entender qué es lo que necesita el negocio, con lo cual les invito a connecting the dots, unir los puntos para llegar al dibujo corporativo. No hay que hacer mucha virguería, un programa de métricas no es tan difícil como pueden pensar, porque muchas de las partes ya la tienen. La parte tecnológica, si la tecnología hoy hace unos cuadros de mandos y unas gráficas, es alucinante, pero el problema es que es solo tecnología.
es problema tecnológico. Yo le solía entregar a mi consejero delegado un informe de 25 páginas. 25 páginas con unas gráficas que a mí me parecían chulísimas. Pues claro, me las sacaba la tecnología. A la página 2 dejó de leerla, porque no le interesaba. Era el ratio anti-spam y el número de contraseñas en blanco que hay en el... Eso era el lenguaje que yo hablaba, el lenguaje que él necesita decir, oye, esto anti-spam, ¿cómo de seguro nos hace más? Oye, ¿cómo me implica? ¿Valemos más? Entonces, si soy capaz de argumentarlo como negocio, creo que entonces sí que triunfaré de alguna manera. Déjenme avanzar, porque si no, no acabaremos. Algunos mitos, son 5 mitos interesantes. La gente piensa que con poca información ya nos vale. Si salen de esta sala pensando de, bueno, pues mañana empiezo un programita con las cosas que ya tengo, bueno, yo creo que es un mito, porque el hecho es que solo se puede mejorar lo que se puede medir. Empiecen por aquello que es medible, por aquello que es, yo diría incluso objetivo, olviden la subjetividad por ahora. El mito 2, la gente piensa cuando se les habla, porque espero que se lo digan, que empezamos un programa de métricas que es para el gran hermano, ¿verdad? Para castigar a los culpables, para ver si me cazan. No, las métricas son para solucionar problemas e identificar áreas de oportunidad. Insisto que Six Sigma, como otros, como si quieren plan Duche-CAC, si lo enfocan a métricas y a mejora continua, sirve para eso. En realidad no es para castigar a los culpables, sino identificar cómo hacer que no pase de nuevo. En la industria automovilística lo entienden a la primera. Es decir, tienen defectos de hecho Six Sigma es 1,4 defectos por millones de coches que salen o por cientos de miles, hablan de eso. En el mundo de los servicios no es tan difícil, no es tan diferente, es cómo evitar que esa propuesta que no salió bien, o esa auditoría que no salió bien, o ese control, que no vuelva a pasar. Pasó, de acuerdo, mitiguemos el problema, pero que no vuelva a pasar. Ese es el proceso de mejora continua donde las métricas nos van a ayudar. No se puede medir lo que no se puede controlar, eso es un mito, porque hay que medir sobre lo que se tiene influencia. Ese es el otro gran problema de este mundo, iba a decir de este país, pero no es del país, es de este mundo, es que al final entiendo que en sus compañías hay política, ¿verdad? Hay reinos, llámenle islas o reinos de taifas, etcétera, con lo cual también para que no se estrellen, y he visto y me he estrellado personalmente en algunos programas de métricas, al final empecemos a medir, de hecho lo voy a cambiar en la siguiente versión, empecemos a medir sobre sobre lo que pueda influir primariamente, mi equipo, un departamento amigo, etcétera. El mito 4 es que son para medir personas, pero en realidad lo que miden es la contribución grupal. No miden personas, para eso ya imagino que tienen gente de gestión del desempeño, recursos humanos, etcétera, son para medir personas, miden la contribución grupal. Y el número 5 es que, vale, ya lo he entendido, Ramsés, lo tengo que medir todo. Ahora en cuanto salga de aquí, llamo y empiezo un programa de métricas. No, eso es un mito, porque además se estrellarán, como digo. Háganlo que sea simple, para que todo el mundo lo entienda, que sea especialmente simple. El poder de las métricas no está en su detalle, está en la claridad. Está en la claridad de los detalles. Hay que o sea, no porque la hagan muy extensa, sino simplemente que sea sencilla. Digo, vuelve el tío básico en mí, es comuniquen, esto es lo que hacemos y lo medimos de esta manera. Especialmente, vuelvo a una referencia infantil porque me parece fundamental, porque pregúntense el por qué. El juego de los 5 porqués, eso mi hija lo borda, la verdad, porque es, papá, ¿y por qué esto? Y cuando se lo has explicado, ¿y por qué? Se le llama el juego de los 5 porqués, el número 5 es arbitrario, pero se suele decir que al quinto porqué, algunos lo encontrarán al 4 y algunos al séptimo, pero al quinto porqué han llegado a la causa raíz del problema o de la necesidad. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque me lo ha dicho mi jefe. ¿Y por qué te lo ha dicho tu jefe? Porque se lo ha dicho su jefe. ¿Y por qué te lo ha dicho su jefe? Porque se lo ha dicho los accionistas. ¿Y por qué se lo han dicho los accionistas? Porque quieren ganar más dinero. Vale, pues ya está. ¿Y por qué quieren ganar más dinero? Pero al final llegaremos en un juego de 5 o 6 porqués, a hallar la causa raíz del problema. Les invito a ello. Las métricas permiten a la dirección ejecutiva medir el rendimiento, dirigir esfuerzos, y deben hablar de ROI. Jaja. Return of Investment, ¿verdad? Un acrónimo altamente utilizado. Bueno, pues mi primera disrupción, porque ya creo que no me dará mucho más tiempo, lamentablemente, mi primera disrupción o segunda de la sesión es Return of Investment, muy bien, muy chulo. De hecho, en seguridad es ROSI, ¿verdad? Return of Security Investment. Me voy a inventar uno. Comparto uno con ustedes que se llama RON. No es la bebida. RON es Return on Negligence. ¿Cómo puede ser el retorno sobre la negligencia? ¿Cómo puedo permitirme el lujo de no hacerlo? ¿Cómo puedo permitirme el lujo de montar algo y no medirlo? ¿Cómo puedo permitirme el lujo, no yo, sino mi consejero delegado? Tengo que reconocer que la palabra negligencia es dura. En algún caso me he dado de bruces con, según a quien se le diga negligencia, pues no encaja, ¿verdad?, la conversación, con lo cual busquen si quieren otra, pero conceptualmente es
¿cómo me puedo permitir el lujo de no hacerlo? Cuando propones algo que mitiga riesgo corporativo, cuando propones un programa serio de medición o de seguridad o de cualquier proyecto cloud, y estos son los beneficios que aporta tangibles al negocio. Dicen, no, eso por supuesto ya no tiene retorno a la inversión porque la inversión es nula, no se hace, pero tiene un altísimo retorno sobre la negligencia, que es, saldremos en los periódicos, pasarán cosas, se perderá información. Yo suelo decir que prefiero tener respuestas de por qué tenemos algo, por qué montamos aquello, a por qué no lo montamos. ¿Cómo puede ser que cuando pasa algo alguien se acuerda de cómo puede ser que no tengamos integridad montada, certificado digital, gestión de logs, inmutabilidad? ¿Cómo puede ser que, bueno, dijisteis que no? Al fin y al cabo, prefiero tener respuestas por sobrecapacidad, ya sé que es un mundo de contención presupuestaria, lo entiendo, pero permítanme que, por lo menos, prefiero tener respuestas, llévense esa idea, de por qué tenemos algo, de por qué no lo tenemos. La conversación es totalmente diferente. Avanzo, les invito después a mirar la presentación, ya digo, porque no tengo mucho más tiempo, lamentablemente, quiero ser estricto con la agenda, aunque hemos empezado un poco más tarde. Características y clasificación. Las métricas se pueden clasificar en objetivas y subjetivas, directas e indirectas. Especialmente en el concepto de indirectas hablamos de riesgo agregado. Riesgo agregado es la suma de muchos pequeños riesgos. Estáticas o dinámicas. En el mundo de la dinamización son dinámicas si meten la variable tiempo. Cuando yo mido algo, no es lo mismo medirlo, y eso la gente de física y de química lo entiende perfectamente, no es lo mismo medirlo por la tarde que por la mañana, en el exterior o en el interior. El mundo del negocio no es tan diferente. De hecho, el que ejecuta el servicio, como les ponía el ejemplo, probablemente yo ejecutando un servicio para ciertas habilidades y competencias sea peor que otro compañero. Es erróneo si no factorizamos lo que yo sé, me envió a mi compañía a hacer un servicio y probablemente el resultado fue peor, ¿no? Pero si tenemos una metodología súper chula, todo súper estructurado, bueno, menos la persona a lo mejor. Y a lo mejor es cierto, dudo que esté todo súper estructurado, pero nos olvidamos de factorizar, de meter en la ecuación la persona. Con lo cual, también muy básico, la tecnología ayuda muchísimo, hay fantástica tecnología, y no estoy, por supuesto, hablando de ninguna, afortunadamente, para ello, pero en algún programa de métricas, ¿saben lo que hicimos? Tarjetas. Bueno, esto en realidad es un clipboard, ¿vale? Pero hicimos tarjetas en las que poníamos el nombre de la métrica, qué íbamos a medir, una pequeña descripción de lo que se mide, cómo se va a medir esa métrica, fundamental, con qué atributos, con qué sistemas de medición, a ojo, por encuestas al cliente, cómo se va a medir esa métrica. ¿Cada cuánto tiempo se va a medir? Soy un obsesivo con el tiempo, pero es cada cuánto tiempo se va a medir, con qué frecuencia, cada trimestre, de año en año. Estarán de acuerdo conmigo que depende la métrica en la que estén pensando ahora en su cabeza, dirán, oye, si la hago esta en año no me sirve, tiene que ser mes a mes, semana a semana o trimestre a trimestre. El rango de valores esperados para esa métrica, el rango de valores que espero, porque tendré una expectativa, ¿verdad? ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿Será un número o será bien, malo, bueno, mejor, peor que? Pero ¿cuál es el rango de valores que espero para toda la métrica? Y el mejor o peor, pero bueno, vamos, pensemos en positivo, el mejor valor posible para esa métrica. ¿Cuál es el mejor valor posible? Y las unidades de medida de esa métrica. Tarjetas muy básicas, muy sencillas. Avanzo. Algunos ejemplos, tengo un fantástico documento de 2 páginas que estaré encantado de compartirlo con quien quiera, con quien me envíe un correo, supongo, o me lo pida. Estos son solo algunos ejemplos de métricas y KPIs. Ejemplos de métricas que sí es verdad nacen de la técnica, nacen de la tecnología, ya lo sé, pero se mapean rápidamente con negocio. Por ejemplo, el tanto por ciento de mejora, el tanto por ciento de reducción, el quinto punto me parece que es, en la indisponibilidad, availability, ¿recuerdan? Indisponibilidad de servicios y componentes. Es una métrica que puede venir perfectamente de su service desk. O, por ejemplo, el último, que hace una referencia clara a ITIL, el tanto por ciento de reducción en software instalado en mi corporación que no provenga de la Definite Media Library, ¿de acuerdo? Es el catálogo de software de la librería de medio aprobado. Avanzo. Para tener, por supuesto, gestión de riesgo o para tener procesos de gestión de riesgo que nos permitan medir. Si tenemos que definir opciones de mitigación del riesgo, asesorar el riesgo e incluso implantar algo, sin métricas no hacemos nada. Si deciden poner esa tecnología porque sí, no hacemos nada. La verdad que voy rápido, insisto, por estar estricto a la agenda, pero la verdad tendría mucho más rollo al respecto. Este me parece especialmente importante y las interrogantes no es un fallo tipográfico.
Probablemente me quede aquí, salvo que la organización me permite seguir, porque la alineación con el negocio es a cuántas sesiones, a cuántas presentaciones han asistido que hablaban de alineación con el negocio. Cientos probablemente, miles no lo sé, pero cientos probablemente, alinear TI y negocio. Yo mismo, en mi slide número 5, hablaba de alinear TI y negocio. Bien, mi segunda disrupción del día tiene que venir porque no se trata de alinear. ¿Saben? Búsquenlo en el diccionario. Estar alineado, estas dos manos están alineadas. Miren, ¿ven que están alineadas? Lo siento, no quiero apuntar ahí, pero, están alineadas. Alinear es estar en la misma dirección. Punto. Búsquenlo en el diccionario. Estar alineado, pero aquí hay un gap, aquí hay un vacío, que esta mano está alineada con esta, lo único que dice que están en la misma dirección. ¿Saben lo que quiere el mundo de ahora, especialmente, digo, ya no solo este país como está, sino Europa como está, el mundo como está y probablemente las organizaciones como están? Sincronizar. Lo que necesitan es sincronizar porque seguimos en la misma dirección, insisto, lamento de apuntar allí, seguimos en la misma dirección, pero vamos al mismo paso, al mismo ritmo, sincronizados. Eso es las películas de sincronización. Con lo cual, yo creo que no se trata de alinear con el negocio, sino de sincronizar con el negocio. Porque veis lo que está arriba no es el departamento legal. Las iniciativas o los mandatos corporativos no vienen del departamento de auditoría, ni vienen del departamento de infraestructura. Vienen del negocio que tiene unos requerimientos. Eso dispara necesariamente unos procesos de TI que al final se miden con Key Goals Indicators, con KGIs o con KPIs. Voy a invertir un minuto en los KGIs y KPIs porque me parecen fundamentales. De hecho, algún autor habla de KRIs, Key Risk Indicators, pero voy a ceñirme al libro y hablar de KPIs y KGIs. Tienen una relación causa-efecto. Un KGI es un goal, es un objetivo, yo quiero llegar allí, pero para llegar allí puedo ir por aquí, puedo ir por aquí, puedo saltar. Mi goal es llegar ahí, pero el KPI me dirá cuán bien o cuán mal, porque si para llegar ahí doy la vuelta a la sala, mi KPI me dirá, no, respecto al goal estás bien, pero tu KPI en esa relación causa-efecto no estás de la manera más optimizada. Y con eso, fíjense, los medimos para rendimiento, lo pueden leer allí a su izquierda, para rendimiento con el Key Performance Indicators y para la salida con Key Goals Indicators. Y en la parte derecha lo que tienen, controles, auditoría, controles preventivos, detectivos y correctivos, pero es el negocio el que manda. Los mandatos corporativos vienen así. Y se ve perfectamente, igualmente, bueno, perfectamente, se ve bien, creo, también en esta. ¿Ven lo que está arriba? Enterprise Strategy, la estrategia empresarial, que se mapea con unos goles para TI, con unos objetivos para TI, y esos al final, fíjense, goles para TI, pero business goals, todavía son objetivos de negocio. Objetivos de TI en la infraestructura, ¿cómo vas a ayudarme a abrir en China mejor, Ramsés? ¿Cómo vas a ayudarme a hacer la adquisición y la integración del directorio con el banco que vamos a comprar en el 2013 de manera efectiva? Eso es lo que me tienes que responder, Ramsés, porque el banco lo vamos a comprar. ¿Cómo vas a ayudarme? Si mi estrategia es fusionarme con un banco en el 2013, ¿cómo me vas a ayudar? Y al final ya definiremos la arquitectura empresarial, arquitectura de TI, perdón. Al final ya definiremos cómo llego ahí. Con cloud o sin cloud, outsourcing o internalizándolo. Ya veré cómo llego ahí, pero se parte de la estrategia empresarial. Permitidme que le pregunte a la organización, ¿estoy ya? Pues entonces voy a hacer una cosa. Tenía alguna slide más chula, pero voy a irme a esta. 2 minutos, organización. La parte SMART de las métricas. SMART, un acrónimo de 5 letras, un acrónimo, uno de los primeros acrónimos que no es de 3, es de 5, con lo cual primero son las necesidades del negocio, después los procesos, después las métricas y ya vendrán las herramientas. Y está mal que se lo diga yo, que trabajo en un fabricante americano de software, ¿verdad? Pero primero lo que necesita el negocio, después los procesos, después medir esos procesos y ya llegará la tecnología. Que sea simple. He estado en proyectos en los que en una pizarra hemos puesto una T grande y es lo que es y lo que no es. O lo que es y lo que queremos que sea. Punto. Empiecen por cosas básicas. Ese gap análisis, esa alineación que les decía, ese gap al final es lo que soy y lo que me gustaría ser. Y después ya veré, pues cómo, si me quiero parecer a George Clooney, pues supongo que tendré que hacer muchas cosas, pero es lo que soy y lo que me gustaría ser, pues probablemente hacer más ejercicio, desarrollar mis habilidades de actor, etc. Y las métricas deben ser SMART. SMART, además de elegante, significa, y síganme en simples, medibles, alcanzables, repetibles, cosas que podamos repetir, y la T, que no se puede traducir en cuanto a relativas al tiempo, time relevant.
Vuelvo a la cuestión del tiempo, ¿cuándo ustedes miden las cosas? Entonces, por acabar, como digo, ¿cuándo deben hacer esto? Les invito a hacerlo ahora, les invito a pensar en las métricas ahora y en el gobierno corporativo eficiente. Efectividad o eficiencia es importante. Y si intentan predecir el futuro, me gusta siempre acabar con una frase así, y es que cuando nos reunimos en foros como este intentamos redefinir el futuro. Yo recuerdo que se hacían planes estratégicos a 10 años, después a 5 años, después a 3 años. El futuro va a cambiar. Intentamos definir el futuro, sino que se lo pregunten a... El futuro va a cambiar. A Noé, con esto acabo, intento aplicar el principio de Noé. Noé, con la información que tenía, que era va a llover, su métrica era va a llover, no predijo el futuro. ¿Saben lo que hizo? Construyó un arca. Con la información que tenía, el principio de Noé, la información que tenía, construyó un arca. Con lo cual les invito a que construyan su arca. Lamentablemente no he tenido todo el tiempo, pero será un gusto hablar con todos ustedes y cubrir a lo mejor parte del resto de la presentación, estricto con la agenda. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.